Hola, el día de hoy veremos AutoCAD 3D. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de las herramientas más frecuentes y luego vamos a desarrollar unos ejercicios. Debo resaltar que esta serie de videos se va a basar sobre todo en la resolución de ejercicios. Así que si hay algún ejercicio que requiera herramientas que no se van a ver en se van a explicar en la marcha. Por lo pronto, si es que quieren saber qué herramientas vamos a usar hoy, lo pueden visualizar en la línea de tiempo o en la descripción. Entonces vamos a empezar con la clase. Primero, ¿cómo configuramos la ventana de AutoCAD para realizar 3D? Aquí, en la barra de comandos o en cualquier sitio como si ejecutáramos un comando cualquiera, vamos a escribir ventanas. Presionamos Enter y nos salen estas opciones. La que yo uso es 3 derecha. No existe una diferencia significativa en los tipos de modelo, pero por comodidad yo suelo usar 3 derecha. Aquí abajo le damos a aplicar a pantalla, la configuración, aquí sí es importante poner configuración 3D. Si se olvidan de poner 3D no hay problema, luego voy a enseñar el modo de cambiarlo. Aquí nos da una vista preliminar de las tres vistas que estamos escogiendo. Una es la frontal, así yo lo dejo tal cual, acá arriba la frontal, la superior en la parte inferior izquierda y en la parte derecha la isométrica. El SE significa que está al sudeste, es decir, aquí a la derecha vemos los puntos cardinales, ¿no? Entonces estaríamos viéndolas desde esta parte. Eso es lo que significa. Estructura alámbrica 2D, esto de acá va a cambiar el tipo de visualización, yo suelo dejarlo en conceptual, pero también se puede cambiar en la misma ventana, así que lo voy a dejar así por lo pronto. Le damos a aceptar y esto es lo que nos muestra. Como les dije, yo suelo tener esto en conceptual, así que ¿cómo lo cambiamos? Aquí arriba sale la vista, ¿ya? Y sale el tipo de visualización. Acá está en la estructura alámbrica 2D. Si yo lo pongo en conceptual, lo voy a ver así. Aquí arriba vemos también acá lo que hemos seleccionado, que es frontal, y eso sí está en estructura alámbrica, y acá superior también estructura alámbrica. Ahora, si no seleccionamos 3D, como yo lo dejé, estas herramientas no van a cambiar. Estas son las herramientas que se suelen utilizar solamente en el 2D. Para cambiar la configuración debemos ir aquí a la derecha, abajo, en la tuerca, que dice cambiar espacio de trabajo. Y aquí nos salen los tipos de herramientas. Aquí tenemos que seleccionar 3D, si es que no hemos seleccionado la anterior. Igual, si en algún momento se les llega a alterar esta visualización de herramientas, ¿qué debemos hacer? Debemos cambiarlo aquí. ¿Ok? Ahora empezamos. Primero tenemos estas herramientas acá arriba en el grupo modelado que dice de textura cuadrada. Estos son preestablecidos, es decir que si utilizamos cualquiera de ellas nos van a dar los pasos para realizar la figura. Voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos cilindro. Si es que yo presiono el cilindro, nos van a dar los pasos, es decir, precise centro de base, yo preciso un centro. Nos dice aquí que precise un radio, pongo el radio, y ahora una altura. Ahí está. Ahí tenemos el cilindro. Pero, ¿qué otra forma hay de hacerlo? Primero, para hacer un cilindro, ¿qué necesitamos? Necesitamos su área transversal, ¿verdad? Sección transversal. ¿Y cuál es ella? Es un círculo. Pero el círculo que es una superficie deberíamos tener, ¿no? Aquí si observamos al realizar un círculo que tenemos el borde. Para realizar una superficie, para formar una superficie a base de los bordes de una figura, se utiliza el comando región. Si ponemos comando región, seleccionamos la figura, le damos enter o espacio, nos va a generar ¿qué cosa? Una superficie. Ojo que si es que lo utilizamos mal, por ejemplo, si es que los puntos no cierran, aquí voy a hacer, si es que los puntos de una figura no cierran, obviamente no se va a poder generar una región, ¿verdad? Acá selecciono, no se puede. Y otra cosa, si es que, por ejemplo, yo hago esta figura y tengo sobrantes aquí unas líneas que exceden a la región que quiero,
Si es que lo selecciono, tampoco se va a poder. Así que si es que ejecutan el comando región y no le genera una región, es que tiene uno de estos problemas, ¿ok? Eso hay que revisarlo. Ahora sí, ¿qué nos faltaba en esta circunferencia que ahora ya es una superficie? Ahora vamos a utilizar un comando que es extrusión. La extrusión es como si tuviéramos esta, como si esto fuera nuestra base, ¿verdad? Y ahora vamos a hacer un barrido creando una superficie, ¿ya? Entonces seleccionamos el objeto, le damos a extrusión o también de extrusión nos pide el objeto, de cualquier forma se puede hacer. Le damos enter al espacio y ya nos pide una altura, igual a la anterior, ¿verdad? Le damos una altura y ya tenemos un cilindro. Recordar siempre esto de aquí, que, que no genera, por ejemplo, que no genera si es que yo extruyo una línea, no genera una superficie, ¿verdad? Y si es que yo tengo una superficie, si lo extruyo, ¿qué no genera? No genera un volumen, ¿ya? Recordar siempre eso de ahí, que es básico. Que va a ser de ayuda en algunos momentos porque a veces hay confusiones o que se nos olvida hacer primero una superficie, crear una superficie y nos queda un objeto que no es un volumen y ahí tenemos dificultades. Ahora, otras herramientas de acá también de modelado en extrusión. Aquí tenemos, por ejemplo, Solevar. ¿Qué nos dice la herramienta Solevar? Cuando lo presionamos encima de ella nos da una serie de datos que nos dice, crea una superficie o un sólido 3D en el espacio entre varias secciones transversales. Es decir, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos una línea de referencia, ¿ya? ¿Por qué? Porque por esta línea van a pasar una serie de secciones transversales. Voy a hacer unas secciones circulares, ¿ya? Voy a hacer tres en este ejemplo. Voy a hacer tres círculos que van a pasar, ¿por qué? Por esta línea de referencia, ¿ya? ¿Para qué utilizo esta línea de referencia? Esta en verdad no se va a seleccionar a la hora de utilizar el Solevar, solamente que nos sirve para no perdernos en el espacio, ¿ya? Si yo le pongo el comando Solevar, aquí me pide designar las secciones transversales en orden de solevado. Es decir, yo, por ejemplo, voy en orden desde abajo, la del medio y luego arriba. Y crea, acá le damos Enter, Enter, nos crea este sólido, ¿ya? Que está formado por las secciones transversales que hemos puesto. Otro comando, debajo de Solevar, revolución. Como su mismo nombre lo dice, va a dar, si es que tenemos un objeto que es una superficie y a esta la giramos, nos va a formar un sólido de revolución. Es decir, si tenemos algo cualquiera, por ejemplo un cono, si queremos formar un cono, ¿qué necesitamos? ¿Cuál es el área transversal de un cono? La sección transversal de un cono, si es que la cortamos por un lado, es un triángulo, ¿verdad? Pero para hacer una revolución, solo necesitamos un lado, ¿no? ¿Por qué? Porque este lado, este triángulo que vemos acá, que es de un lado, va a poder girar, ¿no? ¿A través de qué eje? Este eje que es el punto, en la línea central. Entonces, voy a dibujar bien la línea, que se me excedió, ahí está. Y borro esta parte que no es necesario, ¿verdad? Entonces, ahora yo ya tengo esta parte, ¿no? Pero ¿qué nos falta para que sea una sección transversal? Que sea una superficie. Eso no es una superficie, como ya habíamos hablado. ¿Cómo lo volvemos superficie? Comando región. Seleccionamos, se vuelve una región. Ahora sí, nos va a generar un sólido. Si es que lo seleccionamos y le damos en revolución, seleccionamos dos puntos que acá nos dice que presione, que genere el punto que va a ser el eje de giro. Selecciono eso de ahí y acá nos pide qué cosa, nos pide un ángulo de revolución, es decir, cuántos grados lo vamos a rotar a esa superficie. Si es que queremos que sea completo, debe ser 360, ¿no? 360. ¿Y que tenemos? Tenemos un cono. ¿También se puede hacer con las preestablecidas? Sí, pero yo lo estoy haciendo esto para que
tengan claro que también se puede hacer de esta manera. Igual si hay figuras un poquito más complejas, no sé, con algún tipo de corte en específico, que sea más difícil hacerlo con los preestablecidos, podemos hacerlo así, ¿ya? Ahora, barrer. A la hora de utilizar el comando barrer, vamos a necesitar dos cosas. Una que es la forma de la sección transversal y otra que va a ser una línea de referencia, ¿ya? Es decir, una línea por la cual ese objeto que va a ser nuestra sección, que por ejemplo va a ser un círculo, ¿ya? La sección va a ser un círculo y va a recorrer una línea, ¿ya? ¿Podemos hacerlo con una línea recta? Sí, que nos va a quedar un cilindro. Pero también podemos hacerlo, por ejemplo, con una polilínea, ¿no? ¿Cuál era el atajo? Pues era pol, ¿verdad? Hacemos una polilínea. Una polilínea que va así, por ejemplo, ¿ya? Ahí. Y a esto yo la voy a suavizar. La voy a hacer ajuste de curva, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos este de aquí que es la sección transversal, ¿no? Que va a atravesar por toda esta línea. Si es que seleccionamos barrer, ¿qué nos pide? Nos pide designa objetos para barrer. Seleccionamos el objeto y ahora nos dice designar una trayectoria de barrido. Seleccionamos la trayectoria y ¿qué tenemos? Tenemos el barrido de esa sección a través de la línea que hemos usado. Luego ya tenemos otros comandos que están aquí en editar sólidos, ¿ya? Y vamos a usar tres de ellos sobre todo, ¿ya? El comando unión, diferencia y el otro que es intersección, ¿ya? Esos son los más usados, estos tres que están justo aquí en la primera columna. ¿Qué hace, por ejemplo, qué hace sólido unión? Si es que yo tengo dos sólidos, están unidos por una parte, por ejemplo, ya están unidos ahí. Lo voy a desplazar un poco por acá, un poco hacia abajo, ahí, ¿no? Ahí ya tenemos. Aquí podemos visualizarlo tanto en vista frontal como vista superior. Y aquí lo vemos en isométrico. Aquí si queremos cambiar de perspectiva, mantenemos presionado Shift y con el botón del scroll del mouse podemos girar, ¿no? Y también podemos hacerlo desde acá si queremos, con vistas preestablecidas también, ¿no? Entonces tenemos esto. ¿Qué pasa si yo le doy sólido unión? ¿Qué nos pide? Designar objeto. Designamos los dos objetos y si le damos enter, ahora que tenemos, tenemos a los sólidos unidos. Es decir, que si selecciono uno, se va a seleccionar todo. Ahora, ¿qué más tenemos? Le doy control Z, ya no están unidos, desde cero. Si le doy sólido diferencia, ya, primero necesito seleccionar el sólido eh, del cual yo voy a quitar una parte que va a ser la intersección con el otro sólido. Es decir, yo selecciono el sólido al que yo quiero que se quede, ¿ya? Pero yo quiero quitarle qué parte. La parte que intercepta con el otro sólido. ¿Qué nos pide? Nos pide un objeto. Seleccionamos ese objeto. Y luego el otro objeto o grupo de objetos también puede ser, ¿ya? Puede ser con varios a la vez. Y le damos Enter. Y ahí está. Ahora que tenemos, tenemos el sólido que seleccionamos primero menos la intersección con el otro. Lo dejamos tal cual. Ahora con sólido intersección. ¿Qué nos pide designar objeto? Designamos los dos objetos y le damos Enter o espacio. ¿Y qué nos queda? Nos queda solamente la intersección. Ahora, luego tenemos estas herramientas de aquí que sé modificar, pero la que recomiendo usar bastante, la más usada creo yo, es esta rotación 3D, que nos va a permitir rotar un objeto en un eje que queramos.
hay que recordar que esta se llama rotación, no confundir con el comando girar, ¿ya? De rotación 3D. Entonces, designamos objeto, enter. Y aquí nos salen tres ejes. Podemos usar cualquiera de ellos para girar. Y también podemos poner un punto base. Por ejemplo, yo quiero que gire a través de esta esquina. Ahí se posiciona automáticamente. Por defecto nos sale en el centro del sólido, ¿ya? Nosotros ya escogemos de dónde posicionarlo. Ahora, si seleccionamos un eje, este nos va a permitir girarlo en cierto ángulo. Por ejemplo, esto yo lo voy a girar 45 grados en este eje. Y tenemos eso. Y podemos hacerlo varias veces a la vez, ¿ya? Por ejemplo, ahí giramos este objeto, aquí 90, yo vuelvo a girarlo, 90, y está de pie, yo quiero girarlo otra vez, así, ¿ya? En sí, estas son las herramientas más usadas para la formación de AutoCAD 3D, fuera ya de los que se han utilizado en AutoCAD 2D, que eso ya va a depender del el ejercicio en el que estén, ¿ya? Ahora sí, vamos a pasar a desarrollar ejercicios. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio, que es el que está aquí, que es una suma de varios tipos de formas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo haríamos esto? Acá observamos el dibujo en perspectiva isométrica con todas las medidas, ¿no? Aquí hay una forma que se utiliza que es hacer el dibujo completo en pequeñas piezas. Es decir, yo puedo dividir este objeto en una suma de pequeños objetos. Por ejemplo, yo puedo separar esta porción, puedo separar esta otra porción que es como una base, ¿verdad? Y luego esta porción que está acá arriba. ¿Para qué? Para hacer todo de manera individual y luego ensamblarlo. Entonces vamos a empezar con esta parte que está aquí abajo. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer la figura que es un paralelepípedo, acá vemos, o sea que es como una que tiene una base rectangular, ¿no? Y luego, ¿qué le vamos a quitar? Le vamos a quitar esta porción que vemos acá que le falta, ¿verdad? Eso vamos a hacer. Entonces, ¿qué medidas tenemos? De aquí a acá es 12 más 4 que es 16, ¿no? Para allá, 26, para allá, 44. 26 por 44 por 16 de alto. Acá se ve también el alto, ¿ya? Nos acordamos, 26 por 44 por 16 de alto. Hacemos 26 por 44. Aquí no va a importar al principio, ¿ya? En qué, en qué forma ponemos las medidas, ¿ya? Aquí que le damos extrusión. ¿Cuánto de extrusión? Era 16, ¿verdad? Y acordarnos siempre, antes de dar extrusión, debemos dar comando región. Ya, le decía, ¿por qué no importa en qué perspectiva lo haga? Porque usando este comando que es rotación 3D, que hacemos, lo giramos en el sentido que nos sea útil. Ahora sí está en el sentido que vemos aquí. Ahora, esta parte interior la vamos a dibujar. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa si yo utilizo? ¿Por qué? ¿Por qué? Si yo hago esta figura que está en el interior y uso el comando diferencia, yo voy a poder sacarla de este que acabo de hacer al principio, ¿no? Entonces vamos a hacerlo. Aquí que dice que acá tiene una circunferencia de radio 9. Si es radio 9, ¿cuál será su diámetro? 18, ¿verdad? Entonces de lado a lado, si observo bien, es 18. De aquí hasta el centro de la circunferencia es 25. Y de lado a lado, ¿cuánto será? 18, ya dijimos, ¿no? 18 por 25 hasta llegar a la circunferencia. En este punto, ya que hay una circunferencia de radio 9. Eso vamos a hacer. He dicho que era 18 por 25. Y en este punto, una circunferencia de radio 9. Borro todo lo del interior y ahora tenemos que hacer la extrusión, ¿verdad? ¿De cuánto va a ser la extrusión? ¿Qué altura debemos tener acá? 12, ¿verdad? Acá vemos 12. Ponemos los 12. Primero debemos convertirlo a región. Lo convertimos en una región.
y construimos 12. Ahora, ¿qué pasa si lo colocamos aquí? Primero debemos ponerlo en la perspectiva correcta, que es ahí, ¿no? Si lo ponemos aquí, donde debería calzar, igual que en el dibujo, aquí, ya podemos utilizar la diferencia, sólido de diferencia. Podemos hacerlo cualquier tipo de operación, tanto en esta vista que es la isométrica, que suele ser la más cómoda, pero a la hora de hacer cosas como los sólidos de diferencia o intersecciones, es un poquito más complicado tratar de conseguir líneas, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo quiero captar este objeto, yo le debo dar justo en la línea, porque si lo marco en el interior, a veces se selecciona lo otro. Entonces, ¿qué hacemos? En las otras vistas que tenemos aquí, en la vista frontal o en la vista superior, el que nos sea más fácil. Entonces, primero necesitamos el objeto, el primero que hemos hecho, ¿no? Que es este de aquí. Acá se va a marcar. En todas las vistas se marca. Damos espacio o enter y luego el otro objeto. Y ya está. Ahí tenemos el corte. ¿Cuál es la siguiente pieza? Esta basecita. También puedo hacerlo desde la perspectiva, o sea, desde cualquier lugar, pero ¿cuál es la más fácil? Hacer esta cara, ¿no? La cara que estoy marcando con el mouse. Toda esta cara. Esta cara, así, ¿verdad? Para luego construirla hacia el fondo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a necesitar estas medidas. Esta parte de aquí que es la más larga, que es 34, aquí vemos, más esta porción que cuánto era, 26, más 34 que está acá al fondo, ¿no? 34 más 26, 60, más 34, 94. Tenemos esa línea primero. La vamos a poner. No importa en qué perspectiva lo hagan, ¿ya? ¿Por qué? Porque al final lo vamos a poder girar, ¿no? Para acá arriba, ¿cuánto hay? Aquí está, 9. Y 9 al otro lado también. 9. Al otro lado también. ¿Qué más tenemos? Acá tenemos una pequeña elevación, ¿no? Una inclinación. ¿Cómo voy a hallar este punto? Yo veo que desde el borde hasta aquí hay 15, ¿verdad? ¿Y cuánto tendrá esto de altura? Aquí vemos que estos puntos coinciden, ¿no? ¿Y cuánto mide esto? 16. Y esto 16. Y aquí es 9. ¿Cuál será el faltante? 7. ¿No? Entonces nos movemos 15 hacia allá y luego subimos 7. Y vamos a tener el punto. Aquí está. 15. Subo 7. Unimos. Y ya está. Luego lo colocamos esa misma línea allá. Yo lo estoy haciendo con simetría. Ahí, comando simetría. Y luego ya cerramos. Ahora, ¿cuánto es la extrusión? 17, ¿verdad? Primero lo debemos convertir a región. Ahí está. Y ahora, extrusión. 17. Y lo podemos colocar. A veces no es recomendable hacer el comando unión, por ejemplo, ahora mismo, cuando todavía no tenemos todas las piezas, porque a veces cometemos un error. Imagínense que yo lo coloco mal acá, la pieza lo coloco a un costado de donde no es así. Y luego a veces al separar hay algún error, no sé. Voy a tener que dar control Z, control Z, control Z hasta volver y voy a deshacer lo que ya haya avanzado. Entonces es mejor asegurarse y revisarlo dos veces o todavía no unirlo y hacer las demás piezas para ensamblar todo al final. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos faltaría? Esta pieza de arriba, ¿no? ¿Cuál es la forma más fácil de hacerla? Si yo veo la más fácil, me parece que es hacer esta sección de aquí, ¿no? Esta sección transversal así. Y luego construirla hacia dónde, hacia allá, ¿verdad? Todavía no voy a hacer este agujero porque no se puede y todavía el de acá lo voy a agregar al final. También que es un tronco de cono que está en la parte superior. Entonces, ¿cómo hallamos esto? Esto es 20. ¿Para acá cuánto hay? Acá está la medida 10. 20, 10, bajo 10. Y hasta acá, hasta el centro del círculo, todavía no sabemos, ¿no? Pero aquí yo veo una medida. Hasta el borde 42. ¿Ya? Entonces tenemos por lo pronto 20 para arriba. 20 hacia arriba. 10, 10, 42. Voy a poner eso. 20
10, 10 y 42. Ahora, ¿dónde ubicamos para hacer esta pequeña porción de circunferencia? Si decimos que es de radio 8, entonces lo vamos a ubicar así, miren. Voy a ir 8 hacia allá y 8 hacia abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí puedo ubicar el centro de la circunferencia, que es de radio 8. Y ahí está la circunferencia. Y esto coincide, ¿no? Debe coincidir con el borde. ¿Coincide con el borde? Sí. Borramos los que excede, que es aquí, que esto ya no lo necesitamos. Y acá solo necesitamos esta porción, ¿verdad? Ahí. Ahora, ¿qué más tenemos? Aquí, ¿cuánto va a bajar? Si sabemos que esta altura es de 10 y aquí solamente hemos utilizado 8 porque esto es el radio del círculo, ¿no? Entonces, ¿cuánto nos faltaría para completar hasta llegar a esta altura? 2, ¿verdad? Y acá, ¿cuánto había adicional? 6. Entonces, de aquí a acá hay 8. Luego, que bajamos 8, ¿hacia allá cuánto? Esto es la misma longitud que esta, ¿no? 17. Bajamos 8, 17 y luego subimos 6. Ya. Eso vamos a hacer. Bajamos 8, 8, 17, subimos 6. Y esto debe coincidir. Ahí coincide. Ya tenemos. ¿Qué hacemos ahora? Región. Y lo observamos. ¿Cuánto lo vamos a extruir? De aquí hacia allá, ¿cuánto hay? 35, ¿verdad? 35. Seleccionamos extrusión 35. Y lo ponemos en la orientación que debe ser. Ahí. Ahora, podemos ubicarla ya en su lugar. Ahí, ¿verdad? ¿Qué más tenemos? Tenemos que tiene un túnel. Debe tener un túnel aquí. ¿De cuánto es? Hay que observar bien las líneas. Aquí dice 20, pero ¿qué 20? El diámetro. Vemos las flechas. Esto significa diámetro. Si es 20 de diámetro, ¿cuánto es el radio? 10. ¿Y dónde está posicionada? A partir del centro, vemos acá, que dice 12.5, ¿no? Desde el borde hasta acá, 12.5. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces, tenemos qué cosa? Tenemos, podemos hacerlo también con el cilindro acá establecido, si queremos. Era radio 10 y de altura. Si esto, de 10 si esto es de 10 de altura, como ya habíamos visto, entonces, si yo quiero que atraviese, debe ser un poquito más lo voy a hacer, ¿ya? ¿Por qué? Porque puedo ponerlo exacto, pero a veces se nos pierde de vista. Y es mejor tenerlo a la vista, es decir, ver de dónde sobresale, ¿no? Como va a atravesar no hay ningún problema. Lo vamos a hacer de un poquito más. 15. Esto es de gusto de cada uno, pero yo lo suelo hacer así. ¿Y dónde lo voy a ubicar? Porque yo lo quiero mover desde este punto, ¿verdad? Hacia allá, ¿cuánto? 12.5. Entonces, ¿qué necesitamos ahora? Debo desplazarlo. A veces es un poquito complicado seleccionarlo porque acá solamente vemos una pequeña línea. Debemos jugar con las vistas como habíamos dicho antes. Entonces, si acá yo también lo observo en esta vista que es más sencilla, desde ahí lo voy a hacer. Lo desplazo hacia esta dirección. ¿Cuánto? 12.5. ¿Qué nos quedaría hacer? Sólido diferencia. También puedo hacerlo desde la isométrica o más fácil desde aquí, ¿no? Aquí se observa mejor. Selecciono la porción y luego el túnel. Y ahí está. ¿Qué nos quedaría por último? Hacer esta pequeña sección que es un cono truncado. Entonces tenemos que la parte más pequeña de radio 18 y luego la más grande de radio 13. ¿Y cuánto de altura? 10. Podemos hacerlo de varias formas. Podemos utilizar este, por ejemplo, estos de esos comandos. Podemos hacerlo por solevar, que es el que habíamos visto. Esto lo vamos a hacer. A ver. De altura, ¿cuánto dijimos? 10, ¿verdad? ¿Dónde está la línea de referencia? ¿Qué necesitábamos? ¿El radio mayor cuánto es? 3. No, sí, radio 13 y el otro radio 8. 13. ¿Y el otro cuánto es? Radio 8. ¿Qué debemos hacer? Seleccionamos solevar y las dos. Ya está. Y tenemos esta pequeña porción de cono.
Podemos hacerlo de otra forma, podemos solamente dibujar la sección transversal también de aquí, y luego darle revolución, si queremos, podemos hacer de varias formas, ¿ya? Esto es de gustos, lo que sea más sencillo para cada uno. Ahora le damos la orientación que queremos. La orientación que necesitamos, ahí. Y esto hay otras cosas, lo podemos cortar a la mitad para ponerlo aquí o solamente lo ponemos porque podemos ponerlo así porque si vemos no hay sobrantes que queden afuera de la figura, ¿ya? En este caso no hay ningún problema, así que lo dejamos ahí. Por último, ya podemos unir las piezas, ¿no? Comando unión, aquí arriba también está. Seleccionamos todo lo que hemos hecho, le damos enter y ya está. Al hacer esto vemos que todos los bordes se suavizan, ¿ya? Y ahora queda como una sola pieza. En fin, eso sería todo por AutoCAD 3D el día de hoy. Igual ya, como había dicho, en esta semana se van a hacer esta secuencia de videos de manera de ejercicio. Si es que hay nuevos comandos, se van a aplicar según la figura lo requiera. Con esto me despido. Espero que les haya servido y nos vemos luego. Muchas gracias.